comentarios. Vamos a una mesa muy interesante que nos acaba de armar doña Ceci Vega. Le pido al equipo que nos grabe para presentar a otros 3 grandes amigos, al periodista y escritor Francisco Cruz, al periodista independiente Manuel Hernández Borbolla y al analista político y escritor Ramiro Padilla Tondo. Señores, bienvenidos a Sin Censura, bienvenidos a esta mesa. ¿Cómo están? Comenzamos contigo, querido Paco. Toño, muy bien, muchas gracias. Buenos días a Ramiro, a Manuel, buenos días, buenos días todavía. Toño, sí, aquí estamos para lo que tú digas a la hora que sea empezamos, pero mientras les dejo un abrazote antes de empezar. Un abrazote, compañeros. Manuel, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? Toño, Paco, Ramiro, ¿cómo están? Un gusto compartir aquí mesa con ustedes. Y pues aquí estamos ya listos para comentar algunos temas. Ramiro, amigo, ¿cómo andas? Hace rato mencioné al troll ese que nada más te metes y se mete también aquí, que está enamorado de ti. No es el único, tengo mi grupo de seguidores homoeróticos, los amo a todos ellos, ¿no? Un saludo al maestro Paco Cruz y al Che Guevara, al Che Guevara, mi querido Manuel Hernández Borbolla, excelente guitarrista, poeta y de todo tiene Manuel, ¿no? Pues algún día hay que escucharlos, compañeros, y pues vamos a hablar de lo que está pasando acá en Estados Unidos. Nos propone un tema muy interesante, pues, me parece que es el mismo querido Paco Cruz, de cómo es que si bien Donald Trump endureció sus políticas migratorias en su primer mandato, la verdad es que la cifra de deportaciones fueron menores que en las administraciones anteriores. Yo explico esto en varias vertientes y comenzamos contigo, Paco. En primer lugar, que se cruzó la pandemia y le fue imposible al ICE seguir realizando las redadas, pero de que hubo redadas y redadas muy infames, vaya que ocurrieron. Aquí en Missouri hubo redadas en las pollerías y muchos niños se quedaron pues huérfanos de estricto sentido porque les deportaron a ambos de sus papás. Ellos se quedaron como ciudadanos estadounidenses aquí y hasta dieron, muchas declaraciones ante los medios de comunicación. Eso por una parte. Por otra parte también, ¿no? Hay que ser muy, muy claros en que Donald Trump todo lo que hace lo hace de manera mediocre. Entonces, pues va a intentar hacer las deportaciones ahora, si tú quieres, pero todo va a ser de manera mediocre. Ayer nos advertía el incansable activista Jorge Mújica que los agentes de la ICE, o sea, sí, hay que tenerles miedo, lo que usted quiera, y enfrentar al toro por los cuernos, pero pues que son muy huevones, ¿no? Que les gusta trabajar sus 40 horas a la semana y se acabó. Ni una hora más, ni una hora menos, que eso puede ser hasta cierto punto una situación positiva para los indocumentados, que si de pronto se les pasa su hora, dicen ya, pues ya no voy a agarrar. No es en mi horario de trabajo, te invito a una hamburguesa, tampoco, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinas de esto, querido Paco? A ver, mira, Toño, Ramiro y Manuel, no, yo voy todavía más atrás. Tú sabes, yo viví más o menos 15 años en Estados Unidos, a partir más o menos de 1981. Viví 15 años en Estados Unidos y siempre ha habido redadas, siempre. Yo recuerdo en 82 tenía un amigo mexicano viviendo en Chicago, lo agarraron 3 veces y a los 5 días estaba de regreso en Chicago. Es decir, siempre ha habido redadas, pero no voy a ir a los 80, sino, por ejemplo, a la presidencia de Bill Clinton. Si de pronto hablamos, y qué bueno que hablemos de Donald Trump, que es un desgraciado fascista, sionista, nazista, todos los calificativos le caben. Vayamos al gobierno de Bill Clinton, que abarca la administración completa, por ejemplo, de Ernesto Zedillo Ponce de León. Estaba revisando las cifras de deportaciones en el gobierno de Clinton y llegan casi a 12 millones en 8 años. Cedillo nunca dijo nada, Salinas nunca dijo nada. Claro, los tenía a Salinas, le tenía la bota en el cuello por el fraude, y ese es uno de los acuerdos de Salinas con Clinton, no decir nada y permitirle todo. Y con Zedillo, pues ni digas, le prestó nada más, sin autorización del Congreso, porque no tuvieron que recurrir al Congreso, $50,000 millones y le empeñó el petróleo
le empeñó el petróleo, no solo 50,000, pero 50,000 le dejó y Clinton se cobró directamente de los ingresos petroleros. Entonces estaba haciendo cuentas y en los 8 años de Clinton, más o menos 12 millones de indocumentados fueron regresados a sus países, la mayoría de México ciertamente, y en el gobierno primero de Donald Trump no llegó a 2 millones la cifra en los 4 años. Es decir, ¿cuál es el problema en realidad? Primero, tienes tu razón, es un mediocre. Segundo, que es un tipo beligerante, un tipo estridente. Y es un tipo más agresivo verbalmente hablando y eso es lo que hace, le da mayor poder a Donald Trump, su lenguaje de abusivo, su lenguaje de abusador. Entonces, eso lo hace más estridente, pero ¿es más peligroso verdaderamente que otros presidentes? No, es lo mismo, va. Sí, hoy hay una tendencia que recupera la extrema derecha, la derecha nacionalista, y se regocija en el mundo más o menos esta nueva llegada de Donald Trump, sobre todo por quienes están atrás, a personajes nacionalistas, con mucha tendencia al nazismo. Entonces, es más estridente, es más todo, pero la cuestión es, ¿va a poder cumplir? Tú ya lo decías, a los agentes de la migra, como le llama la gente, los agentes de la migra, los agentes de la policía, si los acompañan, la Guardia Nacional, ¿verdaderamente van a hacer ese trabajo mucho más allá de lo que les pagan? Claramente que no. O sea, sí va a haber muchas deportaciones, lo dijimos aquí en Sin Censura, va a haber deportaciones, en más así, y yo me trasladaba al gobierno de Bill Clinton. ¿Por qué? Porque lo conocí, porque me tocó, por ejemplo, allá me tocaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Entonces yo me regresaba a esos gobiernos y digo, pero siempre ha sido lo mismo. El problema con Trump es que es más estridente, más broncudo, más abusador, y eso es para causar miedo. La cuestión debe asustarnos. Bueno, sí, dijimos, va a haber deportaciones, las va a haber porque tiene que cumplir con un electorado grueso, o nosotros le llamamos duro, un electorado, un voto duro, que lo llevó a la presidencia, y ese voto duro son los grupos, el extremista estadounidense que hay en Estados Unidos. Así que tiene que cumplir, lo va a hacer, pero ya de entrada vimos que tampoco va a ser ese monstruo más que en la narrativa, o un monstruo verbal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la imposición de aranceles, él dijo primer día 1, ¿sí? Mejor ya se les dio un plazo para estudiar lo de los aranceles, porque no canceló el TEMEC, que sustituyó al Tratado de Libre Comercio para América del Norte. No lo sustituyó, no ha contratado nuevo personal, está despidiendo personal de algunas áreas. Es decir, no tiene toda la estructura para hacer lo que quiere. Eventualmente va a ir va a haber redadas y van a ser escandalosas y van a ser, en la narrativa va a hacerlo, ¿para qué? Para cumplir con su electorado y para cumplir con esos personajes de nacionalistas que están atrás de él, como Elon Musk, ¿sí? Que hay que decirlo, pues la verdad, no tenemos que explicarlo, las fotos de Elon Musk son clarísimas. Un tipo sudafricano que tiene una historia de apoyo al nazismo, abiertamente, ¿sí? Un país, o Estados Unidos, que ha tenido personajes como Henry Ford, que apoyaron el nazismo también, ¿sí? Van a ser estridentes, van a hacer todo para probar que están cumpliendo, pero hay que ver cuántas promesas no cumplió el día 1. Y eso es lo que tenemos que esperar en el proceso. Con los grupos, con la ley extraterritorial, hay que aclararlo, no hay leyes extraterritoriales, hay mecanismos de abuso de Estados Unidos. No hay en el mundo una ley extraterritorial. Las únicas medidas que se pueden tomar es a través de la ONU, cuando envía cascos azules, nos gusten o no. Estados Unidos no tiene mecanismos, no tiene leyes extraterritoriales. Son mecanismos de abuso de los países, y va a ser estridentes como esto de declarar a los
cárteles del narcotráfico, grupos terroristas, puede intervenir sin nunca hay que descartarlo, porque tienes a un loco en la presidencia que puede hacer cualquier cosa en cualquier minuto, depende de la pesadilla o el sueño o lo que haya pasado por la noche o en la siesta que haya tomado. Así que hay que tener cuidado, pero yo te decía, nada más hay que ver sus primeras medidas. Ha contratado decenas de miles de agentes de la migra, literalmente hablando, que se necesitan para todas las redadas. Ya construyeron los campos de concentración, sí los van a recluir, seguramente va a haber, pero eso no es tan sencillo. Ya entregó los fondos para empezar a construir el muro. No es tan sencillo, sí hay que tener cuidado, hay que ocuparse de algunas cosas, pero la narrativa no la marca su estridencia. La narrativa la tenemos que marcar nosotros y empezar a ver las estadísticas de todo lo que hizo en su primer gobierno y lo que hizo en el día 1. Yo te decía, es bien importante que veamos que no suspendió el TEMEC, el Tratado de Comercio México, Estados Unidos, Canadá. No lo suspendió, lo van a estudiar y lo van a renegociar en el 26. Es decir, hay cosas que él mismo no va a poder. Y luego vamos a ver que ya empezaron algunas deportaciones, o vamos a ver ciudades, estaba viendo imágenes, por ejemplo, en Chicago, en barrios que conozco como La Villita, que están vacíos. ¿Por qué? Por temor, por miedo, lo que tú quieras. Sí va a pasar eso, y eso lo van a presumir mucho. Lo otro, pues, es la deportación natural que se da. Va a haber una tragedia humanitaria en este país. Yo todavía tengo mis dudas, Todavía tengo mis dudas. Yo digo, nada más hay que ver, cuando hablamos de muchas cosas, deportaciones, declaratoria de los cárteles como grupos terroristas, hay que ver la deuda de Estados Unidos. Cerca de $40 billones. Necesitan ingresos. ¿Cuánto le puede dejar la imposición de aranceles a México? Y luego, ¿cómo los van a imponer? Hay productos que entran 2 o 3 veces en el proceso de la terminación. ¿Cómo le van a hacer? Va a ser una locura, él lo sabe. Seguramente pueden hacer algo gradual a partir de 5%. Pero eso es ¿para qué? Pues para apantallar a los tontos. O sea, sí hay que hay que ocuparnos, no preocuparnos, no tenerle miedo, porque lo que está haciendo, bueno, pues vamos a terminar como Justin Trudeau. Y luego hay que recordarlo, ¿cuántos gobernadores lo demandaron ayer? 22 gobernadores lo demandaron por violar principios constitucionales, por los cambios, por los decretos presidenciales. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que advertirle a la gente mucho, la narrativa no está en las redes sociales. Las redes sociales, controladas en mucho también por Elon Musk, mira, un fascista que permite a todos los grupos extremistas la creación de millones, y ahí sí literalmente hablando, millones de bots. No, hay que tener cuidado, es decir, la narrativa no está en las redes sociales, ni en los viejos medios de comunicación de México, que sí le van a hacer ruido, que sí van a ser estridentes, pero con toda esa estridencia, son irrelevantes. Entonces hay que tener mucho cuidado y no decir, no va a pasar. Puede pasar, sí, cuando tienes a un loco controlado, a un títere como Donald Trump, controlado por un titiretero como Elon Musk, y luego abajo un grupo de marionetas que al servicio de Trump, hay que tener cuidado. Pero tampoco los locos tragan lumbre. Los borrachos, dicen en mi pueblo, tragan lumbre. ¿Por qué? Yo te explicaba lo de los aranceles. Él dijo, y muchas veces lo dijo, a partir del día 1, 25% Canadá, 25% a México y China y todo. China no había dicho nada y ya empezó a despertar. El mismo Canadá. Justin Trudeau empezó a despertar tarde, pero lo empezaron a hacer, pues si tienen cómo dañar también a Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo Trump? No, bueno, lo vemos en una semana o 10 días o 2 semanas. Y así la va a ir llevando, porque es un loco estridente, es un fascista estridente que quiere controlarnos a través del miedo. Entonces hay que tener cuidado, hay que tomar precauciones, pero no hay que irnos con la narrativa de las redes sociales, son incendiarias y que además muchos están controladas no por una persona que además es como controla cientos de granjas o decenas de granjas de bots. Así que yo me iría con mucho cuidado. Yo te decía, hemos tenido presidentes, bueno, Estados Unidos, con los que lidiar. Y no hablemos, no hay leyes extraterritoriales, no hay. Estados Unidos tiene mecanismos de los que abusa, ¿para qué? Para espiar, para ocasionar guerras, para ordenar incursiones militares ilegales, y eso lo usa para espantarnos.
Y seguramente a mucha gente va a espantar y a mucha no lo va a espantar. Mucha gente del PAN, del PRI, la derecha extrema, se van a sumar a él. Pero esa no es la narrativa y eso no es lo que ocurrió en el día 1 ni en el día 2 de la presidencia de Donald Trump. Yo digo, hay que ocuparnos, hay que tener ahí las precauciones, pero hay que ver objetivamente lo que sucedió en los primeros 2 días y luego hay que ver hacia atrás en las administraciones de Estados Unidos. Demócratas y republicanos son unos desgraciados los dos. O sea, no podemos decir que verdaderamente en el Partido Demócrata o en el Partido Republicano eventualmente pudiera existir una izquierda. Eso no puede pasar, no va a pasar. Los dos partidos están controlados por magnates que son los que hacen a los presidentes de Estados Unidos. Así que yo tendría mis cuidados viendo ya los 2 primeros días y yo revisé los datos hacia el gobierno de Clinton que me tocó conocer bastante bien y digo, no, pues Clinton era un desgraciado. Casi 12 millones en sus 8 años. Eso fue un promedio de 1.5, 1.4 millones de indocumentados expulsados por año. Pero no hacía ruido la prensa. ¿Por qué? Porque estaban bien controlados por Cedillo, por Salinas, por los políticos priistas, por los grandes empresarios de los medios de este país, que siguen siendo los mismos desgraciados que son hoy dueños. Así que yo pondría atención, pero yo decía, no hay que alarmar. Mira el comportamiento del peso mismo, ¿sí? Ya para estas alturas estaban soñando en la derecha que íbamos a tener un peso en 25 unidades por dólar. Está 20, 60, 20, 90, incluso 21, pero eso ya estaba en las proyecciones del Banco de México, ya lo había tomado en cuenta. ¿Sí? Yo digo, lo duro pasó el primero y el segundo día. Aguantó Claudia Sheinbaum Pardo, aguantó el ramalazo. El peso aguantó el ramalazo. Sí, de pronto puede haber vaivenes, puede haber peligros, pero los 2 primeros días nos deben decir mucho lo que va a ser la presidencia de Donald Trump. Un personaje estridente con locos atrás, de nacionalistas extremistas, dictándole lo que debe hacer. Y eso tampoco pueden hacer todo. ¿Por qué? Y eso nos puede gustar o no, pero mucha de nuestra economía y de la economía de ellos está ligada a nosotros y a Canadá, Toño. Y es que pareciera que llegó Trump, junto con estos locos de los que tú hablas, Paco, a de verdad incendiar todo el país, ¿no? Y se planea por ahí, vamos contigo, Manuel, sobre tu opinión, que a lo mejor la siguiente tirada, cuando se empiecen a ver los efectos de precisamente pues la falta de inmigrantes para trabajar los campos, los restaurantes, las fábricas, las empacadoras, las pollerías, etcétera, las lecherías en Wisconsin, por ejemplo, cuando veamos la serie de problemáticas económicas que existen en cuanto a los intercambios con otros países, etcétera, lo que hará Trump es echarle la culpa a su predecesor, que no es una perita en dulce. A ese lo echaron por el excusado y se fue, pero así va a quedar, ¿no? El problema, Manuel, tal vez será en que, pues a lo mejor el público estadounidense que ya fue convencido de manera muy, muy ignorante por este tipejo para que votaran por él. El problema es si vuelven a votar por él en las elecciones de medio término. Pero bueno, ¿qué opinas de todo esto, de las deportaciones? ¿Qué opinas, querido Manuel? Sí, yo coincido mucho con lo que dice el maestro Paco Cruz. Realmente lo que va a buscar Donald Trump es hacer estridente y hacer muy mediáticamente visible el tema de las deportaciones, aunque haya habido otros presidentes como el caso de Bill Clinton que mencionaba, pero también el de Obama, que también tuvo un número muy importante de deportaciones durante su mandato y que no se habló tanto del tema, pero digamos sí lo va a buscar hacer muy estridente porque a final de cuentas, además de las deportaciones, lo que busca Trump y el fascismo internacional, pues es movilizar a su base social a través del odio a los migrantes. Ese es realmente el proyecto fascista de nuestro tiempo. Lo vemos también con el AfD en Alemania, ahí donde Elon Musk ha sido muy, muy cercano al partido neonazi en Alemania. Ahí lo vemos con sus saludos neonazis en la toma de protesta de Trump. Y me parece que más allá del tema de las deportaciones, ese es uno de los principales
obstáculos, ¿no? O sea, realmente cómo ya era fascista Trump desde 2016, eso lo tenemos muy, muy, muy claro quienes hemos seguido este asunto desde hace unos añitos, pero digamos, este grado de descaro, de nazismo con el que ya se están soltando el chongo en Estados Unidos, pues sí es preocupante, porque precisamente no son solo el tema de las deportaciones, sino cómo se van a dar estas deportaciones. Hay que recordar que en su primer mandato, eso sí hizo Donald Trump, fue por enjaular a niños en campos de concentración, hay por ejemplo en Eagle Pass, entre otros lugares, creando una tragedia humanitaria similar a lo que, o digamos, de las mismas proporciones de violaciones de derechos humanos que lo que ha ocurrido en lugares como Gaza, en Palestina, ¿no? Es decir, a muchos ya se les olvidó cómo se enjauló a niños como si fueran animales, en donde muchos de ellos fueron abusados sexualmente, fueron incluso contagiados por enfermedades de transmisión sexual, por funcionarios que trabajaban dentro de estos campos de concentración. No se les llama así en la prensa corporativa ni en la prensa hegemónica, pero eran campos de concentración similares a los que en su momento instaló Hitler con los judíos en la Alemania nazi. Entonces, fíjense todas las paralelismos históricos que estamos viviendo con este repunte del fascismo y de los neonazis en Estados Unidos en la época de las redes sociodigitales. Ahora una de las mayores redes, en el caso de Twitter, ahora nombrada X, pues ya nada más le falta que vayan a hacerle un rediseño a la X y que le empiecen a poner otros, otros palitos a la X para convertirla en una esvástica al estilo del nazismo. Ya si estamos viendo al presidente no oficial, Elon Musk, saludando al estilo de Hitler, pues es evidente que hay una competencia en Estados Unidos entre algunos oligarcas, como el mismo Elon Musk, para competir por el título del Führer hoy en Estados Unidos. El otro, pues evidentemente es Donald Trump, con toda su bravuconería, que desde luego que hay muchas fintas en estos temas. Mucho de lo que dice lo hace más para tratar de movilizar a su base social y no necesariamente porque sean medidas efectivas. Por eso ahora lo vemos, por ejemplo, hablar menos del muro, que pues fue un absoluto y rotundo fracaso durante su administración. La vez pasada, en su primer mandato, no llegó a ningún lado el tema del muro. Todavía lo llega a manejar por ahí de repente como para que no se olvide en términos simbólicos, pero no pasó absolutamente nada con su famoso muro, a pesar de los recursos y de toda la propaganda que se hizo en su primer mandato. Entonces hay que tener, hay que tomarse con mucha cautela mucha de la bravuconería que suele escupir el fascista Donald Trump, porque digamos, a pesar de que revela mucho de sus intenciones, como el hecho de querer pues echarse el bolsillo Groenlandia, retomar el canal de Panamá y demás, pues hay mucha bravuconería de por medio, ¿no? Entonces también hay que dimensionarlo adecuadamente. Me parece que hasta el momento las respuestas que ha dado el gobierno mexicano con Claudia Sheinbaum no han sido pertinentes, tanto en el tono como en la manera en que ya se está desplegando pues todo un programa intenso de protección a los migrantes. Esto lamentablemente no va a impedir que muchos paisanos vayan a ser deportados o vayan a ser vulnerados sus derechos, pero digamos es una estrategia de contención. A mí la parte que más me preocupa pues es precisamente el tema de la violencia en México. ¿Hasta qué grado? Tengo algunas dudas. No sé hasta qué grado Donald Trump vaya ahora sí a controlar a los aparatos de inteligencia, a sus agencias. Recordemos que durante todo su mandato anterior, pues tuvo ahí pleitos con la CIA, con el FBI principalmente, que fueron parte de la campaña en contra de Trump, que trataba de vincular la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, que nunca se pudo comprobar, que realmente era una grilla política de Hillary Clinton y de las huestes del Partido Demócrata, que ahora sí estaban muy sonrientitas, ahí aplaudiéndole a Trump ahora en este segundo mandato, evidenciando que realmente pues, son la misma porquería. Igual ahí lo vimos muy sonrientito a Donald Trump con Barack Obama en las horas finales del mandato del genocida Joe Biden. Entonces hay que tomarse las cosas con cautela, pero sí me preocupa
este tema, por ejemplo, del embajador, que ha pasado ahí un poco subrepticio, el embajador Ronald Johnson, boina verde, agente de la CIA, experto en operaciones encubiertas y en balcanización, como ocurrió con el tema del Salvador, donde también le abrieron las puertas. Yo creo que debería ser un perfil que debe ser rechazado por el gobierno mexicano, nada más por el currículum del tipo. Sería dejar un buen precedente en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, a pesar de que se moleste allá el anaranjado Donald Trump, pero dudo que lo vayan a llevar a cabo. Sin embargo, creo que este es uno de los principales flancos que tiene abierto el gobierno mexicano. Ya ha dejado muy claro la administración de Sheinbaum que cada vez que México se ha presionado con la crisis del fentanilo y los cárteles de la droga, considerados como terroristas, etcétera, etcétera, van a responder con el tema del envío de armas. Sin embargo, ya hay algunas señales, y yo vi por ahí algunas notas que estaba tratando de posicionar el facho Carlos Loret de Mola, que ya sabemos para qué intereses trabaja, y estaban tratando de darle la vuelta a la tortilla con el tema también de las armas, diciendo que el gobierno de Estados Unidos y sus agencias ya tienen identificadas 5 rutas por las cuales los cárteles de la droga en México trafican armas de Estados Unidos hacia México, ¿no? Es decir, le van a tratar de dar la vuelta también al tema de las armas para tratar de controlar la agenda en términos mediáticos. Y esa me parece que también debe ser un tema que se debe de tener entre ceja y ceja. Yo no descarto que vaya a haber crímenes de alto impacto, explosiones, coches bomba, como los que ya empezamos a ver en Guanajuato y en Sinaloa en los últimos meses. No descarto que vaya a haber más actos de esta índole para tratar de alimentar el tema del terrorismo, y por eso creo que México tiene que tener mucho cuidado con esas operaciones encubiertas de las agencias estadounidenses. Pues todavía seguimos padeciendo la violencia que detonaron en Sinaloa con la captura de Ismael Mayo Zambada. Entonces creo que ese es uno de los principales focos de riesgo que tiene México, más allá de todo el tema comercial, y que hay que estar muy atentos a esa situación y ver cómo contrarrestar muchas de estas operaciones encubiertas. No es la primera operación encubierta que realizan las agencias. Ahí está la masacre de Allende en Coahuila, donde los Zetas arrasaron prácticamente todo un pueblo, en uno de los episodios más violentos y cruentos de la dichosa guerra o la famosa guerra contra el narco de Felipe Calderón y Genaro García Luna, que realmente pues, sabemos que fue todo un proceso de simulación, y que este acontecimiento lamentable de la masacre de Allende, pues fue detonado precisamente por la mano de la DEA. Fueron los que realmente intervinieron y detonaron esta crisis, como lo documentó en su momento la periodista Ginger Thompson en ProPublica, en un extenso reportaje que documentó cómo estas agencias han intervenido durante mucho tiempo para generar desestabilización. Ese es uno de los principales proyectos del imperialismo estadounidense, y que hay que ver hasta qué punto Donald Trump va a estar dispuesto a llegar a estos extremos. Sabemos que es un patán, un bravucón, y que va a estar presionando por esas vías. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta cómo han operado durante mucho tiempo para ver en qué términos responderles. Creo que a pesar del panorama adverso, México y la presidenta Claudia Sheinbaum están muy bien blindados por ahora. No hay como forma de que les vayan a poder dar un golpe de estado fácil. Me parece que la batalla que se ganó el año pasado con la reforma al Poder Judicial la deja muy bien blindada ante un intento de lawfare o de guerra judicial, como han hecho en otros países, y tampoco la va a tener fácil Donald Trump a la hora de tratar de desestabilizar México. Habrá que ver hasta qué punto está dispuesto a llegar en este plan, pero si lo llega a intentar tampoco la va a tener del todo fácil. Entonces se le puede complicar, y sobre todo porque si se activa la raíz cultural en México, se activa la raíz histórica, se logra detonar un proceso de enojo entre los 40 millones de mexicanos y sus descendentes que están viviendo actualmente en Estados Unidos, pues va a tener una crisis más dentro de Estados Unidos, además de la que ya tiene, porque recordemos, tuvo 2 atentados durante su campaña política, al menos hasta donde sabemos, y hubo otros 2 atentados con una muy clara señal, el de la Torre de Trump ahí en Las Vegas, del que se habla poco hoy en la prensa corporativa, y el atentado en Luisiana
que digamos están vinculados y él lo sabe perfectamente porque tiene al enemigo dentro. Entonces tampoco es que le convenga ni le vaya a ser muy fácil detonar procesos de esta índole, pero sí es preocupante pues cómo el fascismo en Estados Unidos está deschongado, ya no ocultan sus filiaciones políticas, y esto me parece que puede generar y detonar una gran crisis en Estados Unidos, que yo no los veo muy lejos de hacer implosión en el futuro cercano. México tiene que estar muy consciente de cuál es el momento histórico, en dónde estamos situados, para responder en la medida pertinente. Entonces me parece que hasta el momento el gobierno de Sheinbaum lo ha hecho bien, y hay que ver cómo se van dando las cosas en este primer año de Trump, pero si ya sobrevivimos al primer mandato, no veo por qué no podamos salir avantes en un segundo periodo con este repunte del fascismo en Estados Unidos. A mí me parece muy grave, más allá de la burla que se le ha hecho al Obergruppenführer Elon Musk por hacer el Sieg Heil en un evento público de Donald Trump. Me parece muy, muy grave la cercanía que existe entre este movimiento que pues encabeza Donald Trump con el nazismo. No el neonazismo, con el nazismo puro y claro. Como bien lo mencionaba Manuel, efectivamente fueron campos de concentración en donde metieron a esos niños. Antes de que se diera esta tragedia humana que fue el genocidio, que es el genocidio perpetrado por el Estado de Israel en la Franja de Gaza al pueblo palestino, que viéramos niños descabezados, mutilados, asesinados, que viéramos el infierno en esta tierra de esta forma. Recuerdo mucho que al documentar los abusos en estos centros de detención de niños aquí en Estados Unidos, llegamos a obtener incluso cintas y grabaciones de cómo pues niñitos de la edad de mis hijos, de 2 y 4 años, lloraban desesperados en español, pidiendo a sus papás, diciendo, ¿dónde están mis papás? Llévame con mis papás, mientras los desalmados del ICE, de la migra, se burlaban de ellos. Y yo en aquel momento, todavía ni papá era, en medio de las lágrimas, aseguraba cómo es que seguramente así es como suena el infierno, para, claro, ¿no? Los que tienen esa creencia. Pero creo que se ha venido replicando una serie de factores claros que relacionan, y eso te lo quiero preguntar a ti, Ramiro, a Donald Trump y su movimiento con el nazismo. Nunca ha rechazado a los neonazis estadounidenses, nunca ha rechazado al partido neonazi estadounidense, por mucho que le han pedido incluso entidades hasta sionistas que le han pedido que por favor rechace a organismos que tienen que ver con el neonazismo acá en los Estados Unidos, se ha negado a hacerlo, al mismo tiempo que, bueno, pues tiene ahí a su Obergruppenführer Elon Musk, que como bien dice Manuel, podría ser más bien el Führer, ¿no? Haciendo el saludo nazi y simpatizando absolutamente con los neonazis alemanes, con todas las situaciones que tienen que ver con los nazis. Miren, les quería de hecho hasta mostrar este tweet que ya alcanzó en estos momentos 277,000 likes. Es un tweet que emite un personaje que se identifica como el Anime Guy, ¿no? Y que le pregunta al robot de Twitter X, el llamado Grok, ya sabe usted que tienen estas inteligencias artificiales, que por favor le dibuje a Elon Musk con su ídolo. ¿Qué hace el robot, querido Ramiro, querido Manuel, querido Francisco, querido público consentidor? El robot, la inteligencia artificial del propio Elon Musk, del propio Twitter X, dibuja a Elon Musk junto a Adolf Hitler. Y esto a mí me parece extremadamente grave, porque la humanidad efectivamente sufrió a manos de estos fascistas como nunca en su historia. Por primera vez a nivel industrial, bueno, por segunda vez, pero aún más a nivel industrial, se consiguió eliminar a comunidades enteras. Hubo una guerra que fue extremadamente devastadora para la humanidad. Y yo creo que ya debemos dejar de empezar de burlarnos del Obergruppenführer Elon Musk y empezar a tomarlo con más seriedad. No sé qué opinas tú, querido Ramiro. Vamos a poner en perspectiva. Voy a explicar estilo barrio mexicano, mi querido Paco, Manuel, Toño. Voy a explicar estilo barrio mexicano. Todos conocemos, Paco, Manuel, Toño, ustedes tienen que haber conocido al menos uno del barrio
el más hocicón del barrio, aquel que estaba sentado en la esquina platicando y pasaba una mujer y te decía, ¿ves esa mujer? Sí, esa mujer ya fue mía. ¿Ves aquel vato? Sí, yo le pegué unos madrazos. ¿Te acuerdas del partido de fútbol? Sí, yo metí todos los goles. Ese es el clásico estilo de alguien como Trump con niveles de testosterona muy baja, ¿no? Igual que Joe Biden. Pues, el asunto con Estados Unidos está entrando en la senilidad, ¿no? La mayor manera de entender la senilidad de los Estados Unidos, pues es por medio de sus líderes. Si tú tienes dos octogenarios, dos octogenarios que deberían de estar en una casa de asistencia y les deberían de estar cambiando los pañales, tienes a estos octogenarios queriendo destruir el mundo, pues tiene un problema en Estados Unidos grave, ¿no? No hay liderazgos nuevos. Es extremadamente difícil que se entienda. Ahora, todo empezó con un prostíbulo, ustedes lo saben perfectamente. El abuelo de Trump fundó un prostíbulo. De ahí viene de los giros negros viene la fortuna de Donald Trump. Después vienen las bienes raíces y los demás. Pero en general, lo primero que hizo el abuelo de Trump para llegar a Canadá fue poner un prostíbulo. De ahí viene la fortuna. Obviamente, ahora Donald Trump regentea otro tipo de prostíbulo. Y sus prostitutas, pues obviamente son los grandes líderes de la tecnología. Elon Musk, Mark Zuckerberg, el cuate de Google, todos ellos, ¿no? Son otro tipo. Los congresistas, que son unas prostitutas en Estados Unidos, los senadores, que son unas prostitutas. Mencione usted aquí un congresista, un senador norteamericano que no sea millonario. Mencione aquí, por ejemplo, a Nancy Pelosi, que tiene información privilegiada que le hace ganar millones y millones en la bolsa con información privilegiada. Menciona aquí, obviamente, también que pues, Estados Unidos la corrupción es legalizada. El lobby, que es una forma de corrupción legal, está totalmente legalizada, ¿no? Esta parte de la venta, como bien lo planteaba Manuel, de la venta hay que mover la base. A la base, ¿qué es lo que le quiero decir? Que la culpa no es de los oligarcas, la culpa no es del sistema financiero que lava más de 500 mil millones de dólares al año con fruto del dinero del dinero del narcotráfico, el tráfico de armas, ¿no? Que al llamar a los carteles mexicanos terroristas, pues obviamente la Asociación Nacional del Rifle también tendría que ser una organización terrorista que es la que provee el 70 o 80% de las armas a México, y uno los escucha también, como bien lo planteabas, la venta esto de los hocicón de siempre, del cuate que pues obviamente no es tan bélico como los demás, sí obviamente sí, Trump hizo algunas cosas tremendamente malas, ¿no? La pregunta siempre que yo he hecho, Toño, es a las cuántas horas del mandato un presidente norteamericano se llena las manos de sangre. Como bien lo planteaba el maestro Paco, Manuel, Barack Obama, el negrito carismático, ese cabrón inició 7 conflictos armados, mató miles y miles de niños con ataques con drones, ¿no? Usted disculpe, oye, en esa escuela en Yemen, ¿qué pasó? Había 200 niños y fue un dron que usted ordenó, señor Obama. Oh, perdón, se murieron 200 niños. Bueno, pues es un daño colateral, ¿qué le vamos a hacer? En Siria también bombardeó otras escuelas. Es un daño colateral. Daño colateral. Nosotros, como bien lo plantea Manuel, los pinches mexicanos estamos hartos, estamos hasta la chingada de escuchar las pendejadas de esta bola de babosos en Estados Unidos. Estamos hartos de que a los gabachos después, ¿sabes qué cabrón? Ya estuvo, güey, ¿no? O sea, arregla el pedo, al vato se andan periqueando los pinches gabachos todo el tiempo y es culpa de nosotros que tengan un vicio, ¿no? Es culpa de nosotros. Hubo un periodista, no sé si fue Tom Wolf, hace muchísimos años, fue mi primer artículo escrito para SDP Noticias hace ya como 14 años, que decía que era al revés. Somos los mexicanos los que tendríamos que estar encabronados con los gabachos. Ellos nos proveen el dinero y las armas para que nos matemos entre nosotros. Ese es el problema. El problema es que el norteamericano medio tiene que ir a un centro de rehabilitación y ponerse frente al espejo y decir, a ver, güey, el problema soy yo. Porque cada que me da la malilla, le hablo a mi vecino el mexicano y él me la vende. Pero el pedo soy yo soy el adicto. Somos 60 millones como yo en Estados Unidos. Y no solamente eso, sino que hay todo un sistema legal, yo lo explicaba, hay todo un sistema legal en Estados Unidos que vive el narcotráfico. Las cárceles privadas en Estados Unidos, que le generan más o menos $50,000 por cabeza,
$50,000 por cabeza, más o menos de utilidad al año, cuando en Estados Unidos tiene la población carcelaria más grande del mundo, cerca de 2 millones. Esa población carcelaria, 2 millones de personas, que muchos de ellos, la inmensa mayoría de ellos están por crímenes no violentos que tienen que ver con el narcotráfico, pues generan un dineral a la economía. El agarrar a un cuate con un sobrecito de coca y si es afroamericano, latino, vamos a meter una condena bien grande, ¿no? Bien grande, ¿para qué? Para que una cárcel privada me genera $50,000, un latino, un afroamericano, pues tiene que estar en una cárcel privada, nos conviene a todos. Las compañías de bail bonds, ¿no? Las compañías de fianzas que hacen un dineral. Todas las compañías de seguridad, los guardias, los abogados, el sistema judicial que gana muchísimo dinero alrededor de los crímenes no violentos en Estados Unidos. Es toda una industria que gira por dentro del sistema. Ese es el tema del narcotráfico en Estados Unidos. El narcotráfico, aparte de las burocracias, bien planteado como lo hacía Kafka, el motivo para existir de una burocracia es la expansión. ¿Qué pasaría? La DEA no soluciona el problema del narcotráfico. Le interesa que se administre y se expanda. ¿Por qué? Pues porque la DEA necesita más presupuesto, el FBI necesita más presupuesto, la CIA necesita más presupuesto, todo el mundo necesita más presupuesto. Y la naturaleza de las grandes burocracias es la expansión, es igual, es kafkiano el asunto. Entonces, ¿qué pasaría si de repente se colapsa, ¿no?, la venta de drogas en Estados Unidos? Pues y le dicen, a ver, vamos a revisar, ya los carteles mexicanos por 2 meses no van a pasar droga a Estados Unidos de ningún tipo, tienen suficiente dinero los carteles mexicanos, vamos a colapsar la demanda en Estados Unidos, dicen los carteles mexicanos. ¡Pum! Por un año no mandamos drogas de ningún tipo a Estados Unidos. Si los carteles mexicanos no lo mandan, alguien más las va a mandar, porque el deseo por las drogas en el norteamericano es muy grande, ¿no? No hay que ser tan versado en el tema para entenderlo. Pero si tú colapsas, esto también colapsa en ciertas partes de la economía norteamericana. Es muy divertido escucharlos y decir que el problema siempre, la hipocresía norteamericana del problema siempre es ajeno. El problema no soy yo el que consume las drogas, el que te vende las armas, el que te da el dinero, el que tiene una economía construida alrededor del problema de las drogas, porque es una industria grandísima de las drogas. Y la culpa la culpa de los mexicanos. It's the other ones, not us, brother. You know, it's Mexican cartels, the ones that are poisoning our people in the United States. Y tú dices, la neta, güey, neta, ¿es en serio? Por eso les digo que hay que pensar, como bien lo dice Manuel y como bien lo dice el maestro Paco, hay que pensar bien lo que vamos a hacer, pero por el momento es sí, güey, no, que yo bien chingón, güey, que yo le hice, el Donald Trump, yo le hice el amor a mi mujer 8 veces ayer, y la mujer se voltea, no, güey, pues si eres precoz, cabrón, o sea, ¿cuál, no? O sea, no, ¿para qué mientes? No mientas por convivir, pero así es esto, Toño, así por eso les digo, hay que entender la manera en que está construida la industria del narcotráfico. La industria es legal en Estados Unidos. La distribución es la ilegal, ¿de acuerdo? La distribución de las drogas ilegal. Lo que es legal es todo lo que han construido alrededor de la industria del narcotráfico en Estados Unidos. Así que bueno, ¿qué te puedo decir? No, y sí, y mira, yo quisiera pensar que es pura bravuconería, que es puro sicón Donald Trump. Ayer lo vimos, ¿no? Que no le dijo nada y se quedó bien calladote cuando esta obispa en su jeta le dijo, a ver, señor presidente, no es muy cristiano que ande ahí amenazando familias, los inmigrantes no son criminales, y etcétera. Se quedó callado e inmediatamente después de que le preguntan qué le pareció, nomás dijo que pues que pudo haber sido mejor y se acabó. Ya después en su red social pedorra, Truth Social, fue que le escribieron que había sido una discovispa y que era una loca de la izquierda radical y etcétera, ¿no? Pero pues efectivamente, ¿no? Puede parecer que es un mero hocicón, yo espero que sea así. Yo esperaría que efectivamente no esté enfrente de nosotros un gran riesgo para la humanidad y pues nada más sea un trago amargo de 4 años del que en algún momento podríamos olvidarnos. Se nos acaba el tiempo, queridos compañeros, pero no quiero ir sin que podamos cada uno de nosotros emitir una conclusión ante esta mesa tan interesante. Si se puede, si es pues, miren, no tienen límite nunca, ya lo saben ustedes, ¿no? Sin censura es sin censura, pero si nos permiten una conclusión breve junto con sus redes sociales para que la gente, bueno, pues tenga
noción de esta mesa tan interesante. Vamos en orden, vamos contigo, querido Paco. Mira, Toño, yo lo voy a resumir en breve. ¿Qué está pasando en Estados Unidos en este momento? Están viviendo una especie de euforia y envalentonamiento por lo que llaman el renacer de la extrema derecha en Estados Unidos. Eso puede ser una guía para el resto del mundo. Es una mentira, pero digo, así es la euforia y la tenemos que aguantar. Lo que tenemos que hacer es analizar con mucho cuidado cada cosa que dice, pues el vocero de todo ese grupo que es Donald Trump. Sí, Musk puede hablar, pero no es el presidente. Y cualquier otra puede decir muchas cosas, pero están viviendo una euforia y un envalentonamiento. ¿Cuándo se les va a pasar? Pronto, cuando empiecen a tener problemas, cuando empiecen a recordar, y eso se lo recuerda a la gente, que la economía de Estados Unidos tiene bases sociales y esas es las armas, los inmigrantes y el narco. Se les va a pasar, pero bueno, que son peligrosos, siempre van a ser peligrosos. Y hay que tener cuidado, pero hay que vivir con miedo. Lo contrario, el ejemplo que debemos tener es Justin Trudeau. Dobló las manos antes de tiempo y tenemos que verlo con Peña, con Calderón, con Fox, con Salinas, con De la Madrid, y ya no hablo de los otros, porque los otros trabajaban abiertamente bajo salario de la DEA, ¿sí? Entonces, este periodo de euforia les va a durar unas 2, 3 meses, y hay que estar lidiando con ellos. Yo concuerdo con Manuel, la presidenta ha sabido lidiar, se preparó bastante bien para estos días, pero ya aguantó la primera tormenta. Van a venir otras, pero pues así hay que seguirle y nosotros no caer en los engaños de esa euforia de los valientes que van a guiar a la extrema derecha del mundo a conquistar ese mundo. Así que yo, ya sabes, Toño, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, de Elon Musk, por ejemplo, para ser ciertos, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos mañana, Toño. Muchas gracias, como siempre. A Manuel también, a Ramiro, un abrazote a los tres. Así que nos vemos mañana. Muchas gracias. El periodista y escritor, el queridísimo Paco Cruz. Manuel, te escuchamos también. Sí, pues creo que también es una buena oportunidad para que México asuma una postura abiertamente antifascista ante la embestida que se viene, sobre todo aglutinando y asumiendo el liderazgo que tiene hoy México en América Latina y en algunos sectores del mundo, precisamente para impulsar este tema y tratar de contenerlo, no solo por la vía política formal, sino también hay otras vías y otros instrumentos con los cuales el gobierno mexicano podría tratar de ir acotando este discurso fascista a través de foros, a través de seminarios, a través de iniciativas que permitan ir acotando los embates del hegemón, que se va a poner cada vez más agresivo conforme siga perdiendo ahora sí que la hegemonía a nivel mundial, y lo estamos viendo por varios frentes. Entonces no nada más es el terreno de la política formal, sino también a partir de los aparatos ideológicos, que creo que ha sido uno de los grandes pendientes de los gobiernos progresistas en América Latina, asumir de lleno el control de los aparatos ideológicos. Me gustaría ver, por ejemplo, al Fondo de Cultura Económica más activo, publicando libros en contra del fascismo, por ejemplo. Podría ser una buena vía para empezar a posicionar algunos temas de México sin que se involucre directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que esos poderes blandos, financiar series, respondiendo, así como ellos nos están bombardeando con las narcoseries, etcétera, etcétera, pues se les podría también responder en esos términos, haciendo historias de ficción sobre el fascismo en Estados Unidos, sobre historias de migrantes, y empezar también a responder por esas vías que no se ha hecho en América Latina, más allá de la parte mediática, que también creo que tenemos ahí un déficit importante, falta de periódicos, falta de televisoras, falta de estaciones de radio con qué responder a estas ofensivas mediáticas del fascismo. Entonces hay que también explorar otras vías, además de la política formal. Y pues bueno, muchísimas gracias por el espacio aquí con los compañeros, con gente muy
apreciable y de primera, como el maestro Paco Cruz. Ramiro, a ti también, gracias, Toño. Pues ahí estamos en Manuel H. Borbolla, en Twitter X, ahí dando guerra contra el fascismo en las trincheras de los fascistas. Hay que exponerlos también en sus propios juegos, en sus propios medios, en sus propios aparatos de poder. Y estamos también reactivando el canal de YouTube Manuel Hernández Borbolla. Los invito a que le echen un ojo, a que se suscriban para que nos ayuden precisamente a seguir difundiendo estos mensajes y tratar de combatir la fuertísima censura que existe en redes sociodigitales. Hay que seguir dando la batalla. También estamos ahí en Facebook, donde a veces publico cosas de más largo aliento. Manuel Hernández Borbolla, igual me encuentran con mi nombre, y pues muchísimas gracias y un gusto siempre compartir mesa aquí con ustedes. Un saludo para todos y para la audiencia también. El periodista independiente Manuel Hernández Borbolla, muchas gracias, querido amigo, también. Qué buen comentario. Ramiro, te escuchamos. No, mire, hay una circunstancia que tenemos que entender. Esta circunstancia es que pues, al fascismo se le combate día y noche. Lo plantea los que están interesados en entender las maneras en que funciona el fascismo, yo puedo recomendar el libro de Rob Riemann para combatir esta era, ¿no? Él lo explica. El fascismo puede llegar a sus etapas durmientes, puede llegar a no significar absolutamente nada y quedarse ahí, ¿no? A la deriva, pero después renace con fuerza. Es el caso argentino, ¿no? Cuando hay vacíos de poder, de repente el fascismo encuentra la manera de llegar. La basura de los demócratas en Estados Unidos, hay que recordar también que Estados Unidos, cuando dicen, es que ahora se chingan los latinos que votaron por Trump. A ver, no es tan fácil. Estados Unidos no tiene opciones. Es como escoger entre dos bebidas de cola, ¿no? Entre dos bebidas, entre la Coca y la Pepsi, ¿no? Estados Unidos no tiene opciones. El modelo electoral de Estados Unidos está agotado. La sociedad norteamericana en su conjunto está agotada. No da para más. La sensación, por eso tienen que leer lo que decía Manuel Hernández Borbolla, el Fondo de Cultura Económica. El sexenio pasado yo lo propuse, Manuel. Compren toda la obra de Chomsky y publíquenla y véndanlos a 20 pesos y hagan obligatorio leer a Chomsky en las secundarias, en las preparatorias. Él da el ejemplo claro de ilusiones necesarias. En Estados Unidos se crea la ilusión de que hay democracia, de que el votante puede decidir, y hacen análisis muy complejos a través de supuestos muy simples, muy superficiales, que es, bueno, si llega Kamala Harris va a hacer esto. No hacen ni madres. Los dos son pinches gerentes de complejo militar industrial. No es bélico el Donald Trump y anda buscando pelearse con medio mundo, el pinche octogenario de pañales. Hay que entenderlo de esta manera. Y como bien dicen, ¿cuál pinche miedo? ¿Cuál pinche? No, como dijo el Penta, cero miedo, ¿no? O sea, no, hay que tumbarnos el rollo de que hay que estar viviendo, ¿no? Hay que estar viviendo de esto, el temor vende muy bien. A cualquier persona, movilizar una sociedad, a una sociedad la movilizas por el temor. Así movieron a una sociedad alemana, inteligente, muy leída, la movió provocar una guerra de más de 60 millones de víctimas, la Segunda Guerra Mundial, por el miedo a los otros, ¿no? Es este tipo de asuntos que uno debe de entender. Así funciona esto. Nosotros mexicanos, ¿por qué vamos a tener miedo, hombre? Se colapsan algunas industrias en Estados Unidos y nosotros, ellos lo saben. El mismo papá de la desigualdad moderna, Milton Friedman, dijo que el mal le convenía a Estados Unidos era la mano de obra indocumentada porque generaba mucha riqueza para los norteamericanos. Él lo dijo, hombre. Así que déjense tonterías. Vamos a ver cómo funciona este asunto, pero ¿temor a qué? A nosotros los mexicanos, con los pinches gobiernos que tuvimos, nos robaron todo, hasta el miedo, mi querido Toño, Manuel, nos robaron todo hasta el miedo. Así que ahorita ya no estamos para esa pendeja, ya no estamos para mirar a los norteamericanos para arriba y que nos miren para abajo. Somos iguales. Y nosotros tenemos trazabilidad, tenemos una cultura muy rica, somos muy inteligentes, somos los mejores trabajadores del mundo, hombre, chingados. Y a los que quieran abundar en estos temas, pues yo los espero a las 9 de la noche en mi canal de YouTube. Próximamente invitaría a que los compañeros Paco y Manuel a hablar de estos temas, ¿no? A mi canal todos los días a las 9 de la noche hora México, 7 de la tarde hora de la Ciudad de México, y la próxima semana empezaremos un noticiero con mi querido Hank, en las tardes también, así que también vamos a estar reconectando, vamos a estar hablando todo el año, nos van a ver a nosotros de lunes a viernes y sábado y domingo. Es más,
se van a despertar y su alarma va a ser el pinche sensei chingando, ¿no? Así que ustedes tranquilos, este año le vamos a pegar con todo, porque como dice Manuel, al fascismo no se le deja dormir y se le combate. Nos vemos en la noche, un abrazo a ustedes, un placer, @Ramiro Atondo, y pues que, no, Saúl Carreño, te mando un beso, te quiero mucho y gracias por estar aquí compartiendo. Tu vista, tú haces que este canal sea más visible, papi, siempre. Así que nos vemos. Ahí tiene usted al analista político, escritor. At Grainger, we're for the ones who pay attention to every little detail, the ones who fuss, tinker, and sweat the small stuff. Because you know the tiniest thing can make the biggest difference when it comes to keeping business moving. Con más amigos, con más